Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Leonard y Charles. Leonard Thomas Lake nació el 29 de octubre del año 1945 en San Francisco, California. Cuando era pequeño, sus padres se separaron y se tuvo que mudar junto a sus hermanos a la casa de su abuela. En los primeros años de estudio era un niño bastante bueno, inteligente, estudiante, que no daba problemas, pero cuando cumplió los 6 años empezó a tener una especie de obsesión por las películas para adultos. Esto llegó al punto de que él extorsionaba a sus hermanas para que posaran para él sin ropa e hicieran actos íntimos mientras él las veía y les sacaba fotos. Él también llegó a drogarlas cuando ellas se negaban a hacer esto, para que lo hicieran. Él las drogaba y con el paso de los años se convirtió en todo un experto con varios sedantes. También comenzó a maltratar animales, sobre todo animales pequeños, como por ejemplo los ratones. Él los cogía, en plan los atrapaba, se los llevaba a lo mejor al bosque, a un sitio apartado y empezaba a pegarles y a darles golpes, o sea, a torturarlos hasta que los mataba. Luego los destripaba y dejaba el cuerpo del animalito abandonado. Pero ojo que no los dejaba abandonados en plan de que le hacía todo esto que me parece fatal y lo dejaba ahí tirado, no, lo colocaba en posiciones obscenas. Para cuando Leonard llegó a la adolescencia se comportaba súper mal, tenía muy mal comportamiento, pero esto no le importaba a ninguno de los adultos que estaban a cargo de él, porque decían que simplemente era travesura de personas, de niños adolescentes, y que ya se le pasaría. Para el año 1964 él terminó la secundaria y se alistó para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para servir en la guerra de Vietnam. La cosa de esto es que no lo hacía por servir a su país, sino más bien por las ganas que él tenía de quitarle la vida a personas que no tuviese consecuencias y además que le pagaran por hacerlo. ¿Qué pasa? Que él fue enviado como técnico de radar, entonces creo que por lo que estuve viendo no le quitaría la vida a nadie. Estuvo 2 años trabajando de esta manera, pero eran tantas las ansias que él tenía por torturar a alguien, por quitarle la vida, que él empezó a darle palizas que casi pierden la vida a un montón de damas de compañía. Tengamos en cuenta que no eran simplemente palizas, sino que era casi que al punto de que muchas de ellas casi pierden la vida. O sea, creo que esto iba muchísimo más allá que una simple paliza. Él tuvo distintas terapias con un psiquiatra y fue diagnosticado con trastorno de personalidad. Es así como en el año 1971 le dan de baja del ejército y tiene que volver a casa, pero es que él vuelve muchísimo peor. Y ahí es cuando él pasa de llamarse Leonard Lake a Leonard Hill. Él se convirtió en un completo fanático de las armas de fuego, iba a todos lados con su ropa militar puesta y además ofrecía charlas a alumnos de secundaria para enseñarles a utilizar explosivos. Durante estas charlas él contaba historias de la guerra que supuestamente él había vivido y eran completamente mentiras. Sin embargo, aunque él estaba como súper a gusto haciendo estas cosas, inventándose todo esto y quedando como un verdadero héroe en la guerra, de repente su personalidad volvió a cambiar. Él se fue a vivir a una comuna hippie en la costa oeste de California y es que él decía que quería experimentar el amor libre y cómo era esta vida de los hippies, pero realmente esta no era su intención. Él lo que estaba obsesionado era con la intimidad y con las películas para adultos, entonces quería entrar a este amor libre que en verdad estaba disfrazado para poder hacer ese tipo de cosas con las que él estaba obsesionado. Pero allí conoció a su primera esposa. ¿Qué pasa? Que la mujer con la que se casó pronto se dio cuenta de que este hombre se estaba dedicando a grabar películas para adultos, encima con tonos sadomasoquistas, y obviamente ella esto no lo aceptó. Ellos lo dejaron, pero él siguió con este hobby. No sé quién se prestaba para hacer este tipo de películas, pero bueno,
él grababa todo este tipo de cosas, todo este tipo de películas, y también empezó a entrar como en un mundo un poco más delictivo. Empezó a robar, robaba coches, robaba varias cosas. Es así como en el año 1980 él es detenido y pasa unos meses en la cárcel. Cuando salió en libertad condicional, tras haber cumplido pues estos meses en prisión, él se fue a otra comuna hippie y allí es donde conoció a su segunda esposa, que esta sí que compartía los mismos gustos que él, pues por la intimidad y todo esto, e incluso ella misma protagonizó varias de las películas que él quería rodar. Yo les digo películas, pero en verdad son como vídeos, son películas amateur, por decirlo de alguna manera. Y así es como pasan 8 años hasta que Leonard decide ir un paso más allá. Él hace una publicación en una revista de juegos como para aficionados, de juegos de guerra, y allí es cuando conoce pues al que va a ser su gran amigo y su fiel compañero, que además compartían los mismos gustos íntimos. Charles Kite Tat nació el 24 de diciembre del año 1960 en Hong Kong. Además, nace en una familia adinerada y sus primeros años de vida pues estuvieron marcados por la disciplina tan estricta de su padre. Su padre quería que su hijo fuera un empresario exitoso como él, pero solo conseguía pues que el niño se portase aún peor. Charles tenía notas bajísimas en la escuela y se pasaba pues todo el día viendo películas de Bruce Lee. Es por eso que sufría constantes palizas por parte de su padre. Con el paso de los años todo iba a peor, él empezó a robar, robaba cualquier cosa, le daba igual a quién, y cuando su padre se enteró de que él estaba haciendo pues todas estas cosas, decide enviarlo a un internado en Inglaterra, del que también fue expulsado por hurto hacia sus compañeros. Para el año 1978, con una visa de estudiante, lo envían a California para que cursara pues la especialidad de biología en otro colegio, en otro centro, también bastante prestigioso. Pero pasó lo mismo, él se involucró en un montón de robos, en peleas e incluso acosaba a muchísimas mujeres. En el segundo semestre decide dejar esta especialidad, no la terminó, pero se niega a volver a Hong Kong junto a su familia. Entonces él se queda en Estados Unidos y ahí empieza a consumir un montón de drogas, roba, se mete en peleas, empieza a frecuentar damas de compañía y le gusta mucho atacar a personas pues en situación de calle. La cosa cada vez iba a más, al punto de que él atropelló a una persona y se dio a la fuga. Y para no pagar una indemnización decide apuntarse a la Marina. Obviamente él mintió sobre su país de origen y entregó documentos falsos. Sin embargo, en el año 1979 él junto a 2 compañeros más deciden robar armas automáticas de un arsenal que tenían los marines en Hawái, y todo lo que robaron pues hacía una suma de $11.000. Cuando sus superiores se dieron cuenta, obviamente le dieron de baja del ejército y los condenaron a pasar 14 años de prisión. ¿Qué pasa? Que Charles se dio a la fuga, o sea, no lo pillaron. Entonces 2 años después sería cuando conoce a Leonard. Juntos empezaron a recolectar armas automáticas ilegales y en abril del año 1982 un grupo de agentes federales pues decide allanar el lugar donde ellos dos pues están guardando todas estas armas. Es así como los dos son arrestados por posesión de armas de fuego. Leonard, tras pagar una fianza de $6.000, pues salió en libertad, pero con Charles no pasó lo mismo, porque claro, él era prófugo de la justicia por lo que había robado anteriormente. Entonces se le negó la libertad, o sea, no podía pagar ninguna fianza y estaba condenado sí o sí a prisión. Pero para agosto de ese mismo año, Charles llega a un acuerdo con los fiscales militares, y es que él se declaró culpable con la condición de no pasar más de 3 años dentro de prisión, cuando le habían condenado a 14 años. Entonces, tras 18 meses de prisión, pues él sale en libertad. Cuando salió de prisión regresó a California, donde se encontró con Leonard, que a la misma vez Leonard, durante este periodo que Charles estaba en prisión, pues estuvo planeando varias cosas. Y es que en el año 1983 Leonard empieza con una paranoia y a decir pues que iban a sufrir una guerra nuclear, y es cuando él arma un búnker para poder estar a salvo. Y esto lo llevaría a la operación Miranda, que es una operación donde él pues raptaría, recolectaría a distintas esclavas, dicho por él, ojo,
para satisfacer pues todas sus necesidades íntimas y además repoblar la tierra. Sin saber lo que este hombre realmente estaba pensando, la familia de su esposa le cede un rancho de 1 hectárea. Entonces él, junto a obreros locales, hacen pues este búnker de hormigón. Él le dijo a los obreros que era simplemente pues para conservar alimentos y todo esto, pero realmente no. Su intención era otra muy distinta. Este medía 5 metros y detrás de un tabique desmontable tenía una diminuta habitación con un cristal de dirección única que constituía una pantalla de visión. La idea era que esta pues se convirtiese en una cámara de tortura y en un estudio cinematográfico casero. El cristal sería transparente desde fuera para que las personas que estuviesen viendo fuera pues pudiesen ver todo lo que pasaba dentro, pero por dentro tenía como especie de un espejo para que las víctimas se vieran. Leonard en esta habitación iba a abusar, iba a mutilar con herramientas e incluso asesinar a mujeres. Todo esto sin que las víctimas sospechasen que estaban siendo grabadas. Leonard tenía un diario donde escribía pues muchísimas cosas, pero no vamos a entrar mucho en detalles ni en esto ni en lo que grababa porque son cosas muy fuertes. Entonces prefiero contarles qué fue lo que hizo este hombre, pero no entrar en tanto detalle porque les digo que de verdad es muy fuerte lo que este hombre hizo. Pues por esa misma época Leonard escribió en su diario: con una mujer sumisa los problemas íntimos no existen, no hay frustraciones, solo placer. Para julio del año 1983, el hermano de Leonard, Donald, fue a visitarlo y nunca regresó. ¿Entienden? Su madre pues denunció la desaparición del hermano de Leonard, que también era la madre de Leonard, obviamente, pero esto no llegó a nada, nunca lo encontraron, ni tuvieron pistas, ni nada de nada. Y pasó lo mismo con un amigo de Leonard, que también fue a visitarlo y nunca volvió. Ese mismo año, Charles sale de prisión, va a este búnker, ve todo lo que este hombre tiene montado. Leonard pues le cuenta de la operación Miranda y es así como él decide unirse a Leonard y formar parte de la operación Miranda. La parte de Charles en esta operación sería pues que él escogería los objetivos, organizaría los secuestros, analizaba los riesgos que podrían haber pues en estos secuestros y demás, e incluso estudiaba los hábitos de cada víctima para hacerlo todo con el más mínimo detalle y no ser pillado. El modus operandi siempre era el mismo, las víctimas entre 12 y 20 años, que luego descubriremos que no solamente eran entre estas edades y no solamente eran mujeres, pero bueno, ya lo veremos luego. Y pues nada, ellos se acercaban en los aparcamientos, en los parkings, y cuando ellos se iban a subir al coche, ellos se acercaban, le golpeaban y le administraban sedante. Sedante que Leonard previamente ya había preparado. Como les decía antes, pues él desde que era muy pequeño le administraba este tipo de sedantes a sus hermanas. Entonces ya él tenía pues súper calculado cuál era la dosis para que no les pasara nada, para que no fallecieran o cualquier cosa. Hago un pequeño inciso porque me parece brutal que este hombre esté tantos años administrando pues este tipo de sedantes al punto de que ya sabe, sin estudiar nada de esto, sabe cuál es la dosis necesaria para que se duerma, o sea, se quede inmovilizada, pero no le pase nada. O sea, es algo que me parece increíble. Así, dormidas, las llevaban hasta el búnker. Una vez allí las ataban y cuando ellas pues se despertaban, se daban cuenta de que estaban en el búnker, que estaban secuestradas. Estos hombres las obligaban a seguir una serie de normas. Entre varias reglas sadomasoquistas estaba que siempre tenía que estar lista para servir a su amo y que siempre deberían estar calladas cuando estuvieran encerradas en la celda. En algunas ocasiones ellos llegaron a utilizar tornillos y grapas para ponérselos, por decirles de alguna manera, es que no quiero describir todo lo que estos hombres hacían, para ponérselos en los dedos, porque ellos amaban escuchar a sus víctimas rogarles, gritar, o sea, imagínense gritos desgarradores, pues para ellos era un completo placer, y cuando se aburrían, se cansaban de hacer todo esto, les pegaba un la cabeza. Con los hombres era diferente, ellos los torturaban también como a las mujeres, pero luego los soltaban en el campo y les decían que si llegaban a lograr a la carretera,
pues serían libres e incluso les daban 5 minutos de ventaja para que corrieran. Pero claro, cuando ellos se ponían como a correr, como si lo fueran a atrapar, pero cuando ya se cansaban de correr y demás, decidían pues cazarlo con un rifle. Es decir, esto era para ellos un simple juego porque sabían que con ese rifle pues lo iban a alcanzar. Además tienen que recordar que los dos estuvieron apuntados en el ejército, es decir, saben cómo manejar un rifle. Desde el año 1983 hasta el año 1985, Leonard y Charles se dedicaron pues a abusar, a asesinar y a descuartizar a todas sus víctimas. Luego los disolvía en productos químicos y los esparcía pues por las tierras de la cabaña. Luego les robaba su identidad y los arruinaba económicamente. Además de grabar todo lo que ellos hacían, porque sí, grababan todos los abusos, cómo les quitaban la vida, las torturas que le hacían, todo, empezaron a comercializarlo. Y es que para aquella época, de manera ilegal, pues empezó a hacerse bastante famoso consumir este tipo pues de películas o de vídeos. Entonces ellos empezaron a sacar también incluso como especie de un beneficio de esto. Pues estas cintas estaban mostrando crímenes reales, que de verdad yo les digo que no sé quién ve esto, porque yo puedo llegar a entender que veas pues una película que sabes que es una película, pero ver cintas reales, o sea, me parece algo escandaloso. En estas cintas se podía escuchar como Leonard o Charles pues le decía a la víctima, si quieres puedes gritar como lo hacían los otros, aunque no va a servir de nada, ¿sabes? O sea, eran sádicos. La única conexión que tenían las víctimas era que todas vivían cerca de la cabaña y es por esto que a la policía pues se le hizo bastante complicado encontrarlos y saber todo lo que estos hombres estaban haciendo. Pero llegamos al 2 de junio del año 1985. Charles robó un tornillo de una ferretería y los dueños se dieron cuenta y lograron atraparlo. Y Charles llamó a Leonard para que viniera y lo ayudara. Leonard fue para ayudarlo, pero también fue la policía. Entonces Charles logró escaparse, que yo no sé cómo este hombre se escapó de la cárcel, se escapó de los militares, se escapó de todos lados, pero Leonard no. Entonces la policía se llevó detenido a Leonard. Leonard se presentó como Robin Scott. ¿Qué pasa? Que la policía sabía que ese hombre estaba desaparecido hacía unos meses. Incluso habían denunciado su desaparición. Entonces era imposible que fuese él. Otra cosa que le sorprendió a la policía fue el coche de Leonard. ¿Qué pasa? Que ese coche pertenecía a un hombre de 39 años que había desaparecido en noviembre del año 1984. Y precisamente este hombre le había dicho pues a su familia, a sus conocidos, que iba a venderle el coche a un tipo raro y de repente desapareció. Y precisamente es el coche de él el que Leonard tiene. Es decir, para que nos entendamos, el coche este pertenece a un hombre que está desaparecido y el nombre que le dio, o sea, Robin Scott, era otro hombre que también estaba desaparecido. Al inspeccionar el coche de Leonard, la policía encontró una pistola del calibre 22 con silenciador y además, entre la ropa de Leonard, encontró una tarjeta bancaria que pertenece a otro hombre que también estaba desaparecido. Obviamente a él se lo llevan detenido y durante el interrogatorio, pues Leonard le pide a la policía un vaso de agua, un lápiz y un papel para escribir. Y es cuando él escribe una nota donde pide perdón a su esposa y decide guardársela en el bolsillo de su camisa. Tras esto, él dijo quién era él, o sea, su nombre real y el de su cómplice. Tras confesar esto, quién era él, quién era su cómplice, sus nombres reales y cosas que habían hecho, pues decide sacarse unas pastillas de cianuro que tenía guardadas en su ropa, tomárselas y así es como entra en coma 4 días hasta que finalmente fallece. Para este momento, Leonard estaba siendo acusado por porte ilegal de armas, por robo de automóviles y por fraude. Pero claro, murió, entonces murió sin ser juzgado. Todo su cuerpo fue incinerado, menos su cerebro, que se lo guardaron para investigaciones médicas. Los agentes estaban segurísimos que ellos eran los responsables de todas las personas que habían desaparecido por toda la zona, pero claro, uno de ellos ya había fallecido y el otro estaba prófugo de la justicia, entonces la situación para este momento era un poco complicada. ¿Qué pasa? Que investigando muchísimo más el coche encontraron un recibo de la luz que vinculaba a Leonard
con una casa, que realmente no era una casa, era el búnker. Es así como el 4 de junio del año 1985 los agentes llegan al búnker. Al llegar allí, o sea, no dentro del búnker, sino en la parte de fuera, se encontraron una camioneta de reparto con una pegatina que decía: si amas algo, déjalo libre, si no, vuelve, búscalo, encuéntralo y asesínalo. Dentro de esta camioneta encontraron varias bolsas de compra y dentro de estas bolsas de compra tenían 20 kilos entre huesos y cenizas humanas. Todo esto pertenecía al menos a 12 personas. Dentro encontraron también documentos identificativos y tarjetas bancarias de muchísimas de las víctimas y también encontraron el diario de Leonard, pues como les decía antes, donde hablaba pues de todo lo que le hizo, cuáles eran sus víctimas, cómo lo hizo, o sea, detallaba muchísimas cosas. Luego, al entrar al búnker, se encontraron con un pasillo secreto que llevaba 2 habitaciones y una de ellas tenía como especie de un espejo donde por la parte de fuera Leonard y Charles pues observaba a todas sus víctimas. El búnker estaba lleno de objetos destinados a toda clase de tortura, entre ellos un rifle semiautomático, unas 1000 balas, una tabla octogonal para clavar estrellas de acero que se utilizan de estas que son para las artes marciales y una cama con parte de acero para inmovilizar brazos y piernas. En una de las paredes del búnker habían clavados alrededor de 21 fotografías de víctimas, todas mujeres, que le sacaron fotos mientras ellas estaban gritando porque estaban siendo abusadas y mutiladas. También encontraron alrededor de 18 cintas de grabación donde se podían ver a Charles y a Leonard pues abusar de sus víctimas, las desnudaban frente a la cámara, las torturaban física y psicológicamente, las mutilaban y luego abusaban de ellas, o sea, es una cosa horrorosa. Incluso en uno de los vídeos se puede ver cómo Leonard le dice a una de sus víctimas que si cocinaba, limpiaba y tenía intimidad con ellos, pues la dejarían vivir, pero que del caso contrario, pues abusarían de ella y le quitarían la vida. Leonard en algún momento se cree pues que secuestró como especie de una familia al hombre con la mujer y con un bebé. Entonces la mujer que estaba secuestrada no hacía más que preguntarle que dónde estaba su bebé y demás. Y Leonard pues se reía de ella en cámara. Bueno, Leonard y Charles se reían de ella y le decían: ah, el bebé está durmiendo, está como una piedra. Y luego le decían pues que ella no llorase porque es que ella era una mala madre, que no sabía cuidar de su hijo, es decir, la estaban torturando psicológicamente. A todo esto le dijeron que es que habían mandado al niño con unos parientes y le dicen: bueno, mejor con unos parientes que muerto, ¿no? Y tras esta frase de mejor con unos parientes que muerto, le arrancan la camisa y el corpiño que tenía esta chica. Los agentes no daban crédito a lo que ellos estaban descubriendo, a lo que estaban viendo, a lo que estos hombres habían hecho. O sea, ellos estaban frente a los asesinos en serie más peligrosos de la historia, al menos para ese momento. La policía se pone manos a la obra, empiezan a buscar todos los cuerpos porque probablemente estarían por la zona y es así como el 8 de junio desentierran hasta 4 porciones de esqueletos cerca del búnker. El día 13 de ese mismo mes encontraron numerosos fragmentos de huesos carbonizados e incluso dientes de bebés. Además, haciendo toda esta búsqueda, también se encontraron con el cuerpo de un hombre que estaba en situación de calle, que para ese momento tenía 34 años. Las autoridades declararon que tanto Charles como Leonard estaban involucrados al menos en 25 secuestros, aunque para este momento no se habían encontrado ni la mitad de todos esos cuerpos. Para ese entonces, Charles todavía estaba prófugo de la justicia y lo estaban acusando de 12 cargos de asesinato en primer grado, que eran pues los cuerpos que pudieron identificar, es decir, probablemente estaría involucrado en muchos más. Llegamos al 6 de julio del año 1985 cuando los agentes por fin encuentran a Charles, lo encuentran robando comida y libros sobre la guerra y lo encuentran en Canadá. Él intentó volver a escapar, incluso le dio un disparo a uno de los agentes en la mano, que en principio pues lo estaban acusando de intento de asesinato hacia este agente, pero al final el cargo se redujo a asalto agravado, robo y posesión ilegal de arma. Por estos cargos hay que tener en cuenta que no es por lo que hizo con Charles, sino por el robo, el asalto agravado, por la posesión ilegal de armas,
fue declarado culpable y condenado a 4 años y medio de prisión. El 29 de noviembre del año 1988, un juez dictó sentencia y dijo que este hombre tenía que ser extraditado a Estados Unidos para que fuese condenado pues por los 12 cargos de asesinato que tenía en California. Obviamente Charles apeló, pero no le hicieron caso. Y es así como en septiembre del año 1991 lo envían a California. Allí Charles negó de lo que se le estaba acusando, dijo que no, que él solamente había mirado, que Leonard fue el que se encargó de todo, el que secuestró, el que asesinó, el que hizo todo este tipo de barbaridades, pero que él solo estaba mirando. Obviamente nadie le creyó porque tenían todas las cintas de vídeo donde también se veía a Charles. El juicio tardó en llegar unos 7 años y para llegado ese momento, pues Charles otra vez intentó pues seguir aplazándolo, despidió a abogados, desafió a jueces, pidió un cambio de sede que se le concedió e incluso se quejó del trato que le estaban dando en la cárcel. Y a todo esto la policía confiesa que sin querer pues destruyeron pruebas bastante cruciales para uno de los asesinatos, para uno de los cuerpos. Entonces no lo podrían condenar por 12 cargos porque uno de los cuerpos pues no tendría las pruebas suficientes por culpa precisamente de la policía. Pero bueno, quedaban 11 más. Llegamos hasta el año 1998. Fíjense que empezamos en el año 1991, que fue cuando lo enviaron a California, y ya estamos en el 98 y todavía no había sido el juicio, porque este hombre no hacía más que retrasarlo. Es así como le pide al juez que quiere cambiar de abogado y que se quiere defender él mismo. A lo que el juez le dijo, mira, vale, ¿te quieres defender tú mismo? Pues ok, hazlo. Pero ten claro que el juicio va a ser el día 1 de septiembre y que no se va a retrasar. Llegado ese día, el 1 de septiembre, antes de abandonar la prisión para ir pues al juzgado para que le hicieran el juicio, él le da a un compañero de prisión un listado de 77 personas que serían a las que este hombre le quitó la vida. Todos los nombres venían con la dirección de cada una de estas personas e incluso con un dibujo de sus casas. Además de todo esto, también le dio un mensaje. Este decía, cuídate mucho, te veré cuando la oportunidad se presente. Mientras tanto, feliz cacería. Y con esto llegamos al 3 de mayo del año 1999. El juicio fue por jurado popular en Santa Ana y finalmente pues Charles fue declarado culpable con 11 cargos de asesinato en primer grado, 6 hombres, 3 mujeres y 2 bebés. Todos estos cometidos entre julio del año 1984 y abril del año 1985. Él fue condenado a la pena capital por inyección letal. Su juicio pasó a la historia como el proceso penal más largo y costoso jamás visto en un estado. Actualmente, por lo que pude ver, él está en una prisión de California en el corredor de la muerte, pero no encontré, creo que aún no hay fecha pues para que se efectúe el veredicto del juicio. Aunque solo se condenó por 11 asesinatos, se cree que fueron al menos unos 25. Se piensa que el hecho de que casi todas las víctimas sean tipo personas sin hogar, delincuentes, drogadictos, damas de compañía y demás, pues no llamó tanto la atención de la policía y es por eso que como que tardaron tanto en darse cuenta de lo que estos hombres estaban haciendo. Obviamente esto no es algo confirmado, es algo que la sociedad piensa por cómo sucedió todo, pero no significa pues que sea cierto. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.